Saludos, bienvenidos a Pa' que tenga una idea. El día de hoy hablaremos, conversaremos, charlaremos sobre el anteproyecto de ley que anda circulando y que fue presentado ayer por el presidente de la República en la semanal en cuanto a lo que tiene que ver con una posible reforma constitucional. Posible porque tiene que pasar por los procesos que manda la misma Constitución. Hoy en la condición de abogado constitucionalista y experto tenemos al compañero y camarada Jaime Rodríguez. Gracias por la invitación. No, tú eres de aquí. Bienvenido, Jaime. Las formalidades. Comandante Padilla. Edison Padilla. Jaime, vamos arriba de una vez. ¿Cuáles son, en qué se basa ese anteproyecto que anda, ese borrador que anda por ahí sobre la modificación constitucional? Yo quiero ser lo más preciso posible y por eso traje el borrador del anteproyecto, lo tengo aquí en mis manos. Y según, bueno, déjenme explicarle primero a la gente cuál es el procedimiento para una reforma constitucional. La Constitución establece que previo a una reforma de la Constitución tiene que someterse y aprobarse una ley de convocatoria a esa reforma. Y esa ley de convocatoria a la reforma constitucional tiene que establecer cuáles materias de la Constitución serán objeto de reforma. ¿Cuáles artículos y demás? Cuáles son las disposiciones que pretenden ser objeto de reforma. Y lo que circula desde ayer a través de WhatsApp, de los medios de comunicación, etcétera, es precisamente el anteproyecto de la ley que convoca a una reforma constitucional. Esa ley, en caso de aprobarse en ambas cámaras legislativas, tiene que aprobarse como si fuese cualquier ley. Sí, PRM va de robo, la tiene toda. Luego de aprobarse, la Constitución establece que en un plazo de 15 días, entonces tiene que reunirse la Asamblea Nacional, que es el conjunto de diputados con el conjunto de senadores, para conocer entonces la reforma. Entonces, como la ley establece cuáles son los objetivos de la reforma constitucional, el anteproyecto, yo quise traerlo para leerlo de manera específica. Proceda. Son 4. El primero de ellos es garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Y para ese objetivo se establece dentro de la propuesta incluir dentro de las materias que no pueden ser objeto de modificación constitucional las reglas de la no reelección presidencial luego de 2 mandatos. Está establecido en el artículo 124 de la Constitución Dominicana desde el año 2015. El segundo objetivo es consolidar la autonomía del Ministerio Público y especializar sus funciones. Ministerio Público Independiente. Para ello, la propuesta establece que el Ministerio Público, el procurador se ha elegido General de la República, por el Consejo Nacional de la Magistratura. General de la República, sea elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente y no de manera discrecional por el presidente de la República, tal cual como sucede ahora. Se propone esta propuesta también unificar la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, que son en mayo, con las elecciones municipales, que son en febrero, cada 4 años. Y adecuar la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados, pero más que adecuar es eliminar una gran cantidad. Una gran cantidad de diputados. ¿Cuántos serían? Los diputados que están sujetos a elección por circunscripción electoral. Actualmente hay 190 diputados. Me parece que la propuesta, bueno, vamos a revisarlo aquí inmediatamente. La propuesta baja a 137 diputados la cantidad de diputados totales. Es decir, que estamos hablando de una reducción de 63 diputados. De un fuetazo. La mayoría de ellos de diputados electos por la circunscripción electoral. Bueno, la mayoría no, todos son diputados que se eliminan de la circunscripción electoral, porque los diputados nacionales se elevarían de 5 a 20 y los diputados en el exterior, los llamados diputados de ultramar, se mantienen en 7. Esos son los 4 objetivos. Que presenta, eso es lo que presenta la propuesta que anda circulando del Poder Ejecutivo. Así es. Hoy hay una reunión con alrededor de 50 juristas en el Palacio Nacional. Fueron convocados por la consultoría jurídica. No, no queremos voces
50 juristas con el objetivo de discutir y de escuchar las propuestas. Pero hay algo que yo quiero agregar, Jaime, y que sería bueno, porque en materia de lo que tiene que ver con la reducción de los diputados, no especifica cuál es la razón ni la motivación. Porque tú hablas del Ministerio Público, te lo planteas de manera concreta en cuanto a lo que tiene que ver con la supuesta independencia, de que no sea un compañerito, como fue en el caso del gobierno del PLD, con Jean Alain y demás, y los demás gobiernos, Ramos Jiménez Peña y eso. En caso de lo que tiene que ver con la unificación de las elecciones, por lo que implique el gasto de unas elecciones a 3 meses de distancia y la cantidad de dinero que implica. El otro caso es lo que tiene que ver, ¿cuál es el otro asunto de...? Es lo de la regla de elección presidencial. Sobre el asunto de la regla de elección presidencial, para un asunto hay que evitar supuestamente que cada vez que venga uno y cuente con la mayoría, modifique las elecciones por perpetuarse. Muy bien, está todo. Pero yo quiero hacerte la siguiente pregunta. La misma Constitución, el artículo 272, la Constitución actual, la vigente, establece que algunos elementos, cuando vayan a ser objeto de modificación en la Constitución, implica que su validación debe de ser a través de un referéndum aprobatorio. Cuando tú hablas de la modificación del artículo que versa sobre cómo se modifica la misma Constitución, ¿qué tú planteas? ¿Cuál es tu posición sobre eso? ¿Debe hacerse un referéndum, sí o no? Bueno, mira, yo entiendo que es un asunto que está sujeto a interpretación. Yo voy a dar mi posición, pero admito que puede haber argumentos de una posición contraria. El artículo que se está proponiendo modificar es el artículo 267, si no me equivoco, que establece cuáles materias de la Constitución nunca pueden ser objeto de reforma constitucional. Y ahí se establece que no pueden ser objeto de reforma constitucional la forma del gobierno civil, republicano, democrático, etc. Lo que se pretende incluir dentro de esas materias es también el tema de la no reelección presidencial luego de 2 mandatos. Lo que la Constitución establece con relación al referéndum es que si la reforma versa sobre el procedimiento de reforma, se requiere un referéndum aprobatorio en ese caso específico. Yo particularmente considero, vuelvo y repito, independientemente de que pueda haber argumentos en contrario, de que lo que pretende modificarse no toca el procedimiento de reforma específicamente y que por tanto no sería requerido un referéndum aprobatorio, aunque estoy contrario a que un aspecto, digamos, no esencial de lo que es el Estado, como son las reglas de reelección presidencial, Se ha introducido en una regla no modificada. Se ha introducido en una llamada cláusula pétrea de los aspectos que no pueden ser modificados por la Constitución. Eso me parece que no es correcto. ¿Y tú no crees que ellos lo hicieron? Si lo que quería era dificultarse. Una mayoría más. Si lo que quería era dificultarse la posibilidad de que futuros presidentes pretendan modificar la Constitución para ampliar la posibilidad de reelección presidencial luego de 2 mandatos, yo entiendo que lo que debió incluirse fue ese aspecto dentro de las materias que deben ser objeto de referéndum aprobatorio. Pero no establecer una limitación en términos absolutos. Ay, ñeñe. ¿Y tú crees que el gobierno va a meter en una dinámica, un referéndum aprobatorio en la coyuntura actual? Porque si tú lo planteas por esa vía, tendría sí verdaderamente. Porque yo, a mi entender, lo plantearon dentro de la cápsula Petra, que con el objetivo de no modificarlo por una mayoría, que esa era la primera versión que circulaba, que iban a plantear una mayoría un poco más complicada, pues eso fue lo que creo que dijo el presidente en una de las intervenciones en la semanal, que no permitiera a un partido de gobierno que tuviese una gran cantidad de legisladores modificarla de manera tan simple, sino que fuese a través de un consenso. Ellos analizaron seguro que no era posible porque por esa vía sí tenían que cumplir con el mandato del artículo 272 y seguro se fueron por esa vía que no es tan claro sobre el particular. Pero en conclusión, Jaime, de mi parte, en ese sentido, sobre el 272, independientemente no lo plantee la Constitución concretamente, yo creo que una decisión de ese tipo que implicaría afectar futuras generaciones en cuanto a lo que tiene que ver la concesión que tienen sobre el tiempo que debe de durar un mandatario, debería de democratizarse un poco más
y plantear lo que tiene que ver con la validación a través de un referéndum, porque tú estás planteando que eso es inmodificable de cara al futuro. Entonces tú tienes que consultar a la gente si es verdaderamente que hay un espíritu democrático, de participación y demás, para tomar ese tipo de decisiones. Estoy de acuerdo y de hecho yo no soy simpatizante de las llamadas cláusulas pétreas porque digamos que la dinámica de la realidad es la que determina cuándo se justifica o no una determinada reforma constitucional para reorganizar la forma del Estado. Y estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices, que las generaciones presentes no pueden condicionar de manera absoluta a las generaciones futuras. Yo tengo una postura muy particular con relación al tema de la reelección presidencial. Yo no tengo ese aspecto como una cuestión de principios, realmente. O sea, hay países en los cuales no hay un límite en cuanto a la reelección presidencial y no hay ningún tipo de inconveniente. Eso tiene que ver mucho con la cultura política, más que nada. Por eso que yo no simpatizo con el hecho de que se establezca como una cláusula pétrea en la Constitución. Ok, Padilla, te noto como muy callado. Parece que, no, lo que pasa es que parece que está un poco guapito porque parece que no le van a quitar el artículo que imposibilita a su líder participar en el proceso electoral. Yo soy de lo que digo que el aspecto del famoso candado en la Constitución es hasta, vamos a decir que es contradictorio, porque una persona esté habilitada a un cargo, eso no quiere decir que tampoco esa gente quiera ganar. O yo entiendo que el gobierno lo está haciendo por miedo, porque entiende si le dan cabida a ese monstruo que entra el proceso electoral, pudiera ganar las elecciones. Eso es lo único que yo veo. Aquí habla claro. Porque también yo lo veo como injusto que en un universo de personas, el único que tenga impedimento de poder participar al proceso sea él. Es que él no va a estar solo porque Luis le hará compañía de acuerdo a la... También es injusto que dos personas entre 9 millones y pico de personas no puedan participar. Que porque Luis vaya a la reelección continua, ¿tú quieres decir que él tiene garantía de ganar? No. Luis no gana en una junta de vecinos ahora mismo, ustedes lo saben. El temor es Danilo Medina. Es el temor ahora mismo que quede habilitado Danilo Medina. Vamos a hablar claro. Eso es. No hay otra cosa ahí. Él se está cuidando en salud. Mira, en cuanto a lo que de cederle la responsabilidad al Consejo Nacional de la Magistratura, yo verdaderamente creo que es muy difícil que con la unificación de las elecciones, y como se dan tan próximas, y como ahora se van a unificar, quien gane la presidencia no sea que ostente la primera mayoría, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Y por ende tenga algún tipo de distancia con el presidente. Ahí tú tienes 3. De los 6 votos que serían ahora. Son 7. 7 serían ahora. Actualmente son 8. Actualmente, el presidente de la República, en un sistema, bueno, ya no tenemos un sistema bipartidista, tenemos un sistema tripartidista, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, es cierto que es muy probable que si no el presidente de cada cámara, por lo menos la segunda mayoría sea el mismo partido del presidente. Claro que sí. Hay 3 votos. Pero actualmente te incluye el Procurador General de la República, que es de libre designación del presidente, con lo cual el presidente tendría una votación de 4. Claro. Teniendo en cuenta que el voto del presidente es definitorio en caso de empate. Sí, cuenta como 2. Cuenta como 2 en caso de empate. Entonces, actualmente son 8 y el presidente tendría una mayoría automática. Eso variaría porque se elimina el Procurador General de la República. Entonces quedarían como 4 distintos a los 3 del presidente o que son del mismo partido del presidente. Los representantes de la segunda mayoría de ambas cámaras, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue designado en un gobierno previo, y el otro juez que es designado por la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que independientemente de que el partido del presidente sigue teniendo un peso fundamental en el Consejo Nacional de la Magistratura,
yo creo que es pertinente eliminar la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, Designado. porque ahora se equilibra un poco más el asunto y eso obliga a una concertación mayor. ¿Sabe que ayer, la semana, el presidente, una periodista le realizó una pregunta al presidente? Y lo vi un poco molesto sobre había algunas posiciones encontradas que existen en el Partido Revolucionario Moderno, algunos diputados que no están de acuerdo con la eliminación de esa gran cantidad de diputados. Y él le preguntó que quién había dicho eso. Y él citó a la secretaria general de su partido, la alcalde del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y Luis, el señor presidente, de una manera Tajante. iracundo, dijo que no, que eso era así, que no había disidencia y demás. Es bueno recordarle que todavía la Constitución, al menos que yo tengan otra idea, plantea la división de los poderes del Estado. Legislativo, que él dirige, el Poder Judicial y lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y el Senado, que es el legislativo. Hay una realidad con eso. Independientemente sean miembros y militantes de su partido, él tiene que respetar como diputado el derecho que tienen a fijar posición, porque al momento de votar la reforma constitucional, no es el compañero de partido en su condición de legisladores que van. Sí. Y es un poco forzado que el presidente públicamente, en los shows que él tiene los lunes en el Palacio, amenazara, como quien dice, fue una amenaza a la Lo cara. ningoneó a Toito, le dijo que esa es la postura del partido y que tienen que cumplirla. No están en condición de partido. Eso es bueno aclararlo, porque ese tipo de discursos son peligrosos, ya que están de moda, que es un dictador, que es un autoritario, que el autoritarismo, que todo el mundo anda montado en ola, que Venezuela, que buscando la y demás. Entonces son unas señales que son un poco jodidas y que hay que tener cuidado. El presidente debe de respetar. Tú tienes mayoría, úsala. Y otra cosa es, a Danilo se le criticó mucho cuando dijo en su Congreso. Y esto es peor, porque Danilo planteaba que él quería su Congreso en el escenario de que votaran para él tener su mayoría. Ya ellos se fue votado mayoritariamente el PRM. El presidente lo que le dice a los diputados del partido, que no acepte ese coro, que hay que hacer lo que el Ejecutivo mande. Tajantemente. Entonces, eso son cosas un poco delicadas que pone a pensar a cualquiera el verdadero espíritu democrático. Es el señor que me está diciendo a mí que él se va a inhabilitar. Yo le voy a creer esa. Él dijo que no iba. ¿Qué pasa, papá? Vamos a un referendo aprobatorio. A ver si lo aguanta ese. Un round no aguanta el PRM. En la calle, un referendo. Jaime, ¿verdaderamente tú crees que independientemente de los planteamientos que se establecen en esa propuesta que está circulando a través de las redes sociales, existe un trasfondo o hay otros elementos que puedan ser agregados en el camino o verdaderamente qué se busca en esta coyuntura con esa modificación constitucional? ¿Cuál es tu idea? Porque verdaderamente se planteó al inicio del pasado gobierno, ahora se plantea en una coyuntura casi de traspaso de mando, donde el PRM tendrá una mayoría, calculando los 15 días después de la presentación del punto y de manera formal, que no ha sido presentada de manera formal. Sí, no, el presidente dijo que luego del 16 de agosto lo va a presentar. Ok. Cuando el Porque de hecho ahora mismo el Congreso Nacional está en no tiene tiempo, terminó la legislatura, terminó. Entonces sería después del 16 de agosto, con la mayoría que tiene, con los nuevos legisladores, la mayoría que tienen. ¿Cuándo entraría en aplicación? ¿Sería a partir de las próximas elecciones si hay un proceso de reducción de lo que tiene que ver con los diputados? Sí, la reducción de los diputados entraría en vigencia a partir de la próxima elección, pero la unificación de las elecciones, bueno tenerlo en cuenta, entraría en aplicación no para el 2028, sino para el 2032. Ok, la prorrogaron por 8 años. Es decir, que para el 2028 se mantendría de manera transitoria la separación de las elecciones. En el caso de las municipales en febrero, en el caso de las congresuales y presidenciales en mayo. Ok. Entonces, en la propuesta de modificación constitucional que anda circulando, que no es una propuesta desde el punto de vista formal porque no ha sido presentada como tal ante los organismos correspondientes, quedarían inhabilitados 2 personas en la República Dominicana para volver a aspirar a la presidencia de la República. Así es. Dígase Danilo Medina por el transitorio planteado en la Constitución del 2015, la modificación, y en esta posible reforma constitucional, Luis Abinader. Así es.
No, de hecho ya Luis Abinader está inhabilitado por la Constitución actual. Sin embargo, se está proponiendo una disposición transitoria en donde se establezca de manera clara que él estaría inhabilitado para proceder a optar por una candidatura presidencial nuevamente por el hecho de que hay teorías que establecen que cuando se aprueba una modificación constitucional se trata de una constitución nueva que empieza a regir desde cero y que por tanto la persona sería electa bajo las nuevas reglas constitucionales que establezcan esa nueva constitución, entre comillas. Es una teoría que yo no comparto en absoluto. Para mí no debería ser necesario establecer esas disposiciones transitorias, pero se proponen precisamente tratando de evitar ese tipo de interpretaciones. Ok. Jaime, se ha escuchado mucho el tema de un Congreso unicameral. Hay un planteamiento de la reducción, que vuelvo y digo que el gobierno debe de explicar bajo cuáles criterios tomó la decisión de la reducción, el aumento del diputado nacional y el aumento del ultramar. Bajo la lógica de lo que tiene que ver, que ha sido lo que se ha discutido mucho, una reducción, y bajo el planteamiento de que no funciona o que funciona o demás, verdaderamente hay un golpe a la representación más real que existe de las dos, del Senado y de la Cámara de Diputados. Porque tú puedes tener diferencia con lo que tiene que ver con el comportamiento, que creo que la mayoría de la población lo comparte, pero si uno lo analiza, hay una reducción de la representación desde el punto de vista territorial que tiene la gente. Y yo lo planteo de la siguiente manera: un senador tiene una provincia entera, pero el diputado, al margen de el comportamiento de algunos, él tiene un contacto más directo con la comunidad y proporcionalmente por el asunto de lo que tiene que ver, porque es una representación circunscripcional y dependiendo la cantidad también de habitantes y demás. ¿No sería mejor una propuesta de un Congreso unicameral si el objetivo es ese, el funcionamiento? Y yo desde hace tiempo particularmente he tenido la posición de que en la República Dominicana no se justifica el bicameralismo. Para que la gente entienda, nosotros tenemos dos cámaras legislativas, una Cámara de Representación proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes, que es la Cámara de Diputados, que por tanto es mayor representativa, y una Cámara de Representación territorial, que es el Senado, en donde la representación es por territorio, no por cantidad de habitantes. Por territorio, en este caso específico, las provincias. ¿En dónde se justifican las cámaras de representación territorial? En países cuyo territorio es bastante extenso o países que tengan diferencias culturales muy marcadas a lo interno. No, la República Dominicana ni tiene un territorio extenso ni tiene diferencias culturales muy marcadas que requieran una representación territorial especial. Por eso que yo he sostenido desde hace bastante tiempo que aquí en la República Dominicana lo correcto sería un sistema unicameral, estableciendo únicamente la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes y eliminando el Senado de la República. Hay quienes se oponen a ese tipo de propuestas, sostienen que si ahora se aprueban las cosas sin leer, ¿qué será si tú pones una sola Cámara, etcétera? Pero eso se puede mejorar mediante mecanismos internos de control. No necesariamente tiene que existir otra Cámara para que haya ese contrapeso o ese control de la calidad de la función legislativa, que es lo que se cuestiona la posibilidad de que tengamos un Congreso unicameral. Entonces, yo particularmente, antes de reducir la cantidad de diputados, yo preferiría poner en discusión, porque yo sé, por lo menos, o sea, estoy consciente de que es una discusión difícil por la cultura política en la República Dominicana prácticamente durante toda su historia, con una excepción, creo, ha existido un Congreso bicameral, pero yo pusiese en discusión la posibilidad de eliminar el Senado más que eliminar la cantidad de diputados. ¿Existe algún mecanismo de modificación de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo luego de llegar a lo que tiene que ver al Congreso, a la Cámara de Diputados? Eso es una discusión eterna con relación a las reformas constitucionales. La cuestión de si los legisladores, luego que están reunidos en asambleas revisoras, pueden entrar a discutir materias que no fueron objeto de la ley de convocatoria a la reforma constitucional.
Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el resultado de una reforma constitucional que implica una nueva constitución no puede ser objeto de control de constitucionalidad. Por eso, particularmente yo entiendo que independientemente de que la ley de convocatoria establece el objeto de la reforma, en términos reales no se impide que luego de que la Asamblea Revisora esté reunida puedan modificarse otros aspectos. Eso es lo que tienen la facultad para hacerlo. Exactamente. Ok. Hay un aspecto que a mí me gustaría puntualizar y es que la reducción de los diputados le pondrá más difícil la posibilidad a esos líderes populares, a esa gente que ha venido realizando un trabajo en las diferentes circunscripciones, porque la reducción aumenta lo que tiene que ver la competencia Sí. y la participación y la imposición de actores que han sido tan cuestionados como Rifero, gente con un pasado. No, y no solo eso, que con el método de elección que existe en la República Dominicana, existen menos probabilidades de que partidos pequeños puedan adquirir representación cuando las circunscripciones electorales tienen en juego menos plazas. Claro. Exactamente, sí. Entonces, si se reduce significativamente la cantidad de diputados, eso va a implicar necesariamente que, por ejemplo, en la provincia de España, de 4 diputados pasen a 2. Va a haber menos probabilidad de que en esa circunscripción electoral un partido pequeño pueda adquirir representación. No, va a haber un mayor nivel de control por parte de las grandes organizaciones desde el punto de vista partidario y se expresará más el poder aplicado por parte de quien esté de turno en ese momento, porque tiene la posibilidad, por la gran cantidad de recursos movilizados, de imponer lo que tiene que ver con su diputado. Y eso es sumamente peligroso y delicado, porque independientemente en las diferentes circunscripciones existen una diversidad en cuanto a lo que tiene que ver de candidatos. Claro. Y tú agarras y es difícil tú ganar un rifero o un lavador o gente que tienen otro tipo de forma de conseguir los recursos para participar en un proceso. Y lo hemos visto. Un ejemplo, la circunscripción número 3 del distrito es la circunscripción más difícil que hay. Y este PRM nos ha enseñado a nosotros que es un PRM frío y calculador. Ha venido haciendo la cosa sistemáticamente. Y eso está dentro de su agenda. Tú sabes que ahora en este proceso que viene, ellos van a tener que bailar pegados con la oposición. Entonces ellos lo que están es resguardando que los pocos que queden, ellos quedarse con ellos. Porque no es verdad que independientemente de que ellos vayan a la deriva, un partido pequeño no va a tener capacidad de luchar con ellos por el proceso de clientelismo que existe. Entonces ellos lo que están resguardando para tener una representación, para ellos seguir guerreando cuando salgan ahora del poder. Comandante Padilla está en lo suyo. Sí, está en lo de él. Pero hay un tema también que ya al margen de lo que puede ver de la participación electoral, habría que ver si es que el presidente tiene una concesión, está siendo impactado por unas corrientes neoliberales que plantean la visión de la reducción del Estado, lo más posible. Independientemente sea... Bueno, si ese fuera el caso, debería empezarse a reducir el Estado por otros ámbitos, no por el Congreso Nacional. Sí, pero lo que pasa es que tú sabes que ellos le dan por esa vía porque independientemente tienen menor posibilidad de jugada por esa vía, por la diversidad y la elección directa de manera particular y no por las designaciones, que era lo que yo le decía a una persona ahorita, que me planteaba desde su óptica, no sé si es la óptica del gobierno, que la reducción era con el objetivo del gasto que implicaban los diputados anual. Y yo le hice una comparación. Yo le dije, un diputado gana 375,000 pesos, incluyendo... No, 375. Excúsame, incluyendo los 100,000 de ayuda, 35,000 y demás. Con todo, de salario ganan 175,000 pesos. Estoy hablando de la dieta, además. Anda por los 350,000, 370,000 pesos mensual. Y anual, cuando tú le pasas lápiz, es irrisorio en comparación con lo que tiene que ver con gastos que incurre el gobierno a través del pago de publicidad, que el presupuesto de estos años son 4,000 y pico millones de pesos. Entonces habría que analizar, y que el gobierno sería, y los vinculados jurídicamente al gobierno, que aclaren qué buscan con la reducción de esos diputados. Si es una medida populista, porque en la coyuntura actual en que la gente plantea que sí, que no hacen nada, que los diputados, el gobierno introduzca ese caramelo envenenado de pie de amigo
con el objetivo de que no haya mayores resistencias a lo que tiene que ver con la modificación constitucional. Escuché ya a los verdes, a la gente de la Fuerza del Pueblo, tocando los tambores de guerra y con el discurso de la defensa de la Constitución. Los guachimanes de la Constitución. No, ahí ten cuidado. No lo suelte el gallo, no lo suelte. Que van a salir a protestar ante la propuesta presentada por el presidente. Habrá que ver si los PLDistas también lo hacen o le hacen el coro a lo que tiene que ver. Yo quisiera que me suelten el gallo, mejor que me lo tienen amarrado. Y no lo suelte el gallo, no lo suelte. Habrá que ver, porque si hay voces que plantean que la posible habilitación de Danilo sería una posibilidad de que el PLD, no porque no tenga los votos el PRN, sino para revestirla de mayor, menos resistencia por parte de la oposición en cuanto a lo que tiene que ver con la modificación constitucional. ¿Tú tienes algo que agregar, señor Bueno, Padilla? yo entiendo que Danilo Medina ha sido el mejor presidente que ha tenido No, pero es que ha sobre la parido, modificación o constitucional. que ha parido este país. Nosotros no tenemos, vamos a decir, perdón, es otro tema. Nosotros no tenemos la cantidad de votos para nosotros lograr hacer eso como oposición, pero si el presidente entiende que tiene que modificar la Constitución, uno tiene que someterse a la soberanía. El pueblo votó por esos legisladores y si esos legisladores entienden que eso es lo que conviene, que lo hagan. Ahora bien, no me suelte el gallo. Jaime, ¿algo más que agregar? No, yo creo que hemos abordado los aspectos esenciales de la reforma. Yo estoy de acuerdo con algunos, como ya mencioné, estoy de acuerdo con lo del Procurador General de la República, estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones, También. aunque estoy en desacuerdo con... Bueno, es que no puedo ni decir si estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con que no se establezcan cuáles son los motivos de la reducción De los de diputados. O sea, debió establecerse cuál es la motivación detrás de esa adecuación, que no es una adecuación en sí, es una reducción de la Una cantidad reducción, sí. de diputados. Y no estoy de acuerdo tampoco con lo de la cláusula pétrea. Pero sí estoy de acuerdo con lo del Ministerio Público y con otros aspectos de la reforma constitucional. Sí, tengo posiciones encontradas con relación a lo que se ha presentado. Sí, disculpa, no, tú sabes que mayormente se ha cuestionado mucho el asunto de los diputados nacionales. Tú sabes que los diputados nacionales son para la élite, para el de la lista, esto y que el otro. Entonces, Y ahora la propuesta sube porque reduce la cantidad total de diputados, pero de esa cantidad total de diputados solo se reducen los diputados electos por circunscripción electoral. O sea, lo que son a través de un voto directo. directo. La lista sube ahora, la Porque famosa lista. los diputados nacionales, que son los que se eligen por listas, de acuerdo a acumulación de votos, teniendo como preferencia los partidos Mayoritario. que hayan sacado por lo menos un 1% y no hayan adquirido representación. Lo que pasa es que usualmente esos partidos, ningún partido pequeño llega al 1%. Y por eso se termina repartiéndose dentro de los mayoritarios. Sí. Sube de 5 a 20. Oye, O sea, que no... y lo de ultramar, que hay gente que nunca lo ha Se visto. mantienen 7. Ok, no hay ningún tipo de variación sobre lo de ultramar. No. Ok. Ahora tienen más oportunidades los compañeritos que queden fuera de la ecuación Exactamente. de ser resuelto a través de la colocación De la del lista. listado del partido para que sean diputados nacionales. Interesante. Señores, esto es para que tengan una idea. Muchas gracias, Jaime, comandante Padilla. No te van a soltar el gallo, estate tranquilo. Tan querido.